cosa lo que vamos a estar, ¿verdad? ¿Qué horas tenemos, hermanos? Las 8. Las 8 en punto. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia es algo que nosotros conocemos como un don de Dios, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Es decir que la gracia se involucra directamente en la salvación del hombre. Es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Es por la gracia del Creador que nosotros somos salvos. Es también por la gracia de Dios, una gracia grande, enorme, tremenda. Nosotros cantamos Divina Gracia o cantamos pues Divina Gracia es la que cantamos, no más que cualquier otra. Pero vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Nos dice la Escritura, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora estamos hablando, hermanos, de la resurrección. La resurrección de Cristo fue también por gracia, porque Dios amó al mundo que dio a su Hijo único, a su unigénito Hijo, para salvar a los pecadores. Jesucristo estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos de su gracia, esa gracia grande, esa gracia hermosa de la que nosotros gozamos. Dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Una vez más lo repito, por gracia sois salvos. Es decir que por esa gracia, por ese amor, por ese regalo de Dios hacia nosotros, nosotros podemos llegar a ser salvos de nuestros pecados. Salvos de nuestros pecados, de nuestra situación pecaminosa. El hombre cuando nace con una naturaleza pecaminosa que ha heredado de sus padres. Y es necesario que cada uno de los hombres y mujeres que existen en este mundo lleguen al encuentro personal de Cristo. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere cambiar tu situación. Cristo quiere cambiar ese problema, ese lamento, ese momento crítico en tu vida. Lo quiere cambiar por baile, por gozo, por alegría. Es decir que no te vas a ir al baile, no. Pero el Señor te va a dar motivos para que brinques, para que estés gozoso, para que estés lleno de alegría. Por eso dice el salmista, cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en gozo, en alegría, en algo maravilloso. Y eso fue por la gracia grande, enorme, abundante de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó. Él no se quedó muerto, hermanos. Él no está en una cruz. A Él lo bajaron de esa cruz. Cuando ya su cuerpo estaba sin vida, cuando ya su cuerpo estaba ahí clavado, cuando su cuerpo estaba ya con el costado traspasado, porque ya no tenía vida, entonces vino un hombre rico
que tenía un sepulcro que él nunca había usado, y le dijo a Pilato: dame el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Pilato le concedió, asombrándose de que hubiera muerto tan pronto, pero ya había muerto. Y tenían que bajarlo de esa cruz, tenían que ponerlo entre sudarios, tenían que ponerlo en la tierra, tenían que devolverlo al sepulcro o a la tierra de donde su cuerpo había sido tomado. Pero cuando el Señor Jesucristo, antes de morir, antes de ser crucificado, dijo que Él iba a resucitar, ya no iba a resucitar con ese cuerpo corruptible, con ese cuerpo humano, iba a resucitar con un cuerpo transformado. Y por eso Él quiere darnos, o Él nos da de su gracia. Por eso Él ahora pretende que nosotros estemos listos para aceptar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia de Dios, hermanos, aparte de ser grande, es una gracia rica. Vamos a Efesios 2:4. Efesios 2:4. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Rico en misericordia. Su gracia es una gracia maravillosa. Ahí en el versículo 4 dice que es rico en misericordia, pero dice el 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, la gracia está hablando de la gracia de Dios, está hablando de ese don maravilloso que, aunque nosotros no lo merecemos, Él lo ha dado para que nosotros podamos abundar en esa gracia. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, son gracias, es una gracia rica, ¿sí? Abundante. ¿Qué significa abundante? Es bastante, es algo que no se va a acabar, es algo que siempre va a existir, porque usted y yo lo necesitamos. Porque usted y yo lo necesitamos. La gracia de Dios es la que nos ayuda a gozar de la vida eterna. Por esa gracia abundante, por esa gracia rica, por esa gracia grande. También la gracia de Dios, hermanos, es eminente. Es decir, es una gracia que está presente. Segunda de Corintios, o segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Un don inefable. Es algo que está ahí, ¿sí? Es algo que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal. Existe en nosotros esa gracia. Muchas veces oramos y decimos: Señor, dame gracia
ante esta persona que me voy a presentar. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que a esa persona, si le ha ido mal, si tiene motivos para estar enojado, sí, porque muchas veces, hermanos, nos presentamos ante autoridades que nosotros creemos que nos tratan mal o debe tratarnos mal. Cuando vamos, por ejemplo, ante un consulado o cuando vamos ante un policía o un ministro de la Suprema Corte o alguien que está más arriba que nosotros, siempre oramos y decimos: Señor, dame gracia. Quiere decir que le haya ido como le haya ido antes que a mí, antes de conocerme, antes de estar entrevistándome, antes de presentarme ante Él. Señor, quita todo eso y permite que Él vea a alguien que solamente quiere hacer bien las cosas. Eso es gracia. Dios quiere que usted y yo tengamos salvación. Amén. Y si ya la tenemos, Dios quiere que nosotros sigamos adelante y que usemos de esa gracia para que cada uno de los que no conocen a Cristo le puedan conocer. Porque la gracia existe, la gracia está ahí en nosotros. En 1 de Pedro 4:10, 1 de Pedro 4:10, la gracia de Dios es manifiesta. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que recibiste, administralo a otros. Yo no sé cuál sea tu don, yo no sé cuál sea tu gracia, yo no sé cuál sea la cosa que tú haces mejor. Dice la Escritura: si tienes el don de servicio, úsalo para servir. Si tienes el don de orar, ora por los demás. Hay hermanos que saben orar y hay hermanos que oran porque tienen que orar, ¿sí? Y hay hermanos que de plano no saben orar, pero todos tenemos que orar. Amén. Hermanos, hay diferentes dones que nosotros debemos de administrar porque Dios nos los ha dado. Y dice: esto ha sido solamente conforme a la multiforme gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios tiene diferentes formas, ¿sí? Tiene diferentes formas. Se hace manifiesta en nosotros por medio de los dones que Él ha repartido a nosotros. Si es el de servir, sirviendo. Si es el de enseñar, enseñando. Y por ahí también dicen que existe el don de dar. Porque hay quienes saben dar y hay a quienes nos duele el requio, ¿verdad? ¿Cuál es el requio, hermano? Pues el codo, ¿verdad? Dicen que los regios somos muy codos, pero bueno, es pura fama, hermano, es pura fama. Yo nací en Monterrey, pero tengo ya más de 30 años fuera de allá, ¿verdad? Ya no soy tan codo, hermano. A lo mejor cuando estaba allá sí, ¿verdad? Pero aquí no. Pero dice manifiesta.
se manifiesta por medio de los dones que Él da a cada uno de nosotros. Es una multiforme gracia. Es una gracia que tiene diferentes formas. Úsala conforme la gracia que hay en ti. Romanos 5:15. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En el 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y el 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios, ¿para qué ha servido la gracia de Dios? Ha sido una gracia sobreabundante. Dice que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó más. Es decir, que el pecado del hombre empezó a hacerse más grande, más grande, más grande, y llegó a la misma presencia de Dios. Cuando el hombre en el Antiguo Testamento pecó, dice la Escritura que Dios destruyó las ciudades pecadoras de Sodoma y de Gomorra por su pecado. Pero también más adelante, o antes, perdón, dice que Él destruyó todo ser viviente sobre la tierra que no hizo caso al mensaje de Noé. Y murieron todos los seres humanos. Pero Noé estuvo predicando. Noé decía que tenían que acudir a la salvación que Dios había provisto. Y esa salvación era el arca. Ahora decimos que hay que acudir a la salvación que Dios ha provisto. Y esa salvación es Jesucristo. Es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario derramada para lavar nuestros pecados. Y a ella tenemos que ir. Y a ella tenemos que llegar. Y a ella tenemos que estar ahí, porque nuestro pecado ha sobreabundado, pero ha sobreabundado mucho más la gracia de Dios. Porque debido a esa gracia, la misericordia de Dios se sigue sintiendo en nuestras vidas. Y por esas misericordias no hemos sido consumidos. Porque la paga del pecado es muerte. Y debido a la misericordia de Dios, Dios está dando tiempo para que entreguemos nuestras vidas al Señor. No debemos tardar mucho, no debemos tardar nada. Debemos convencernos de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Deberíamos nosotros considerarnos también tan grandes pecadores como el apóstol Pablo. Hermano, pero yo no soy asesino como Saulo de Tarso. Yo no soy perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso. Pero Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Cristo y cambió su vida. Y ese Cristo quiere cambiar tu vida. Ese Cristo quiere que llegues a ese encuentro personal con Él. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que la gracia de Dios puede tocar tu vida, porque la gracia de Dios, hermanos, es verdadera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Con este vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis.
Primera de Pedro 5:12. La gracia verdadera de Dios. Es una gracia que existe, hermanos. Es una gracia que está ahí puesta para que nosotros podamos hacer uso de ella. Él quiere que entreguemos nuestra vida al Señor. Si ya somos salvos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, qué bueno. Pero si no, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es el instante en que tu vida puede cambiar. Tu vida puede dar un giro de 180 grados y es necesario que aprendas que la gracia de Dios es para salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Necesitas creer en ese Dios vivo, en ese Dios verdadero, en ese Dios que envió a Jesucristo para salvar nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios.